Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube. Y hoy voy a traer para ustedes unas ideas para usar antes de ir a un mercado o durante el mercado. En el mercado se camina bastante, entonces una de las cosas que tienes que ir es ropa cómodo y zapato cómodo. Más cómodo posible para poder andar bien en el mercado. Otra cosa muy importante para ir al mercado, una cartera muy cómodo y pequeña. Y yo llevo el de Parfois, que me gusta mucho, muy fácil y ideal para ir al mercado. Otra cosa para llevar al mercado, recuerda tener dinero, monedas, no billetes grandes, y no llevar una monedera muy grande tampoco, ¿no? La otra cosa para llevar al mercado es uno de esos cochecitos que son súper buenos y más fácil y más cómodo también para llevar al mercado. Y yo te aconsejo para tomar el tiempo para ir al mercado como un tiempo para ti. No ir con niños porque a veces hay muchas gentes, y también si tú quieres disfrutar del mercado, los niños como que no siempre tienen paciencia, al menos si es un niño que le gusta, pero muchos no tienen paciencia para andar a ver y hacer todas las cosas que tú quieres hacer. Lo parte del zapato, ¿por qué es? Porque quiero explicarlo, porque en el mercado muchas veces uno como hay muchos zapatos y tú quieres probar los zapatos y cosas así, y fácil para quitar un zapato que es cómodo. Imagínate llevar un zapato que tú tienes que quitar muchas cosas, ganchos y eso, o esos zapatos que cierran así. No, mejor poner un flat, es cómodo para andar y también muy fácil para quitar si tú quieres probar otros tipos de zapatos. Otra cosa muy importante antes de ir al mercado es el horario. Yo recomiendo temprano en la mañana o cuando ya está terminando. Temprano en la mañana porque no hay mucha gente, y tarde porque los precios están más baratos. Así que eso también es algo que recomiendo antes de ir al mercado para pensar tu horario. Bueno, yo ya salí, compré dos, ¿cómo se llama? Chaqueta, me costó total 5 euros. Y nos vemos en el próximo video. Si te gusta este video,